Qué rico se siente que te conecten al cargador. Gracias, Luis. Reading You presenta Ed Gein. Esta es una historia de terror puro, pero es de las que me gustan porque pasó en verdad. Esto no tiene nada de ficción. No hizo falta la imaginación de ningún Stephen King, de ningún Lovecraft para crearla. No, todo lo contrario. Esta es una anécdota de esas que te demuestran que el arte es el que imita a la vida. Te estarás preguntando por qué. Y es una pregunta existencial que se responde maravillosamente escuchando la historia de un hombre que existió, que de haber nacido en la época correcta, pudiste haberlo conocido perfectamente y pudiste incluso haber sido su víctima. Se llama Ed Gein. Quizá el tipo más depravado y enfermo que jamás haya existido en el sur de los Estados Unidos. Y también de este lado del mundo, sí, tanto así fue. El señor Gein fue un asesino en serie legendario. Entre sus muchos apodos, escucha esto, el más popular fue el de Carnicero de Plainfield. Aunque sus crímenes y masacres legendarios ocurrieron en los años 50, la repercusión fue tal, tuvieron tanto impacto, que aún hoy, en pleno siglo XXI, se acuerdan muy bien de él. Mira, para tomar dimensión de su macabra figura, basta recordar una anécdota mórbidamente graciosa. Cuando el famosísimo Charles Manson y su clan cometieron los asesinatos, el sheriff encargado de llevar el caso de Ed Gein se cagó de la risa. Cito: ustedes son todos unos idiotas. Manson no es nada. ¿Y quieren saber algo? Ese viejo, gordo, amargado, ultraconservador sheriff tenía absolutamente toda la razón. Ed Gein venía de un núcleo familiar completamente destrozado. Decir que era disfuncional es quedarse muy corto. Si ustedes creen que hoy en día hay muchos casos de familias rotas con vínculos enfermizos, les garantizo, y me perdonan, me perdonan. Yo sé que puede caer mal, pero no. Esperen y escuchen. No tienen idea. Porque antes era mucho peor. Antes no había controles. Difícilmente había autoridades en aquella época que le dieran importancia alguna a denuncias aberrantes. Los Gein vivían en una granja en las afueras, en un sitio rural. Ed, la persona de la que estamos hablando, tuvo una infancia horrible. El padre lo maltrataba, lo golpeaba con frecuencia, y cuando te digo que lo golpeaba no es que le daba cachetadas con el reverso de la mano, no. Entraba a piñas, pero bien de arriba para abajo. Creció como un niño enfermo, tímido y retraído.
Su mamá era una señora extremadamente mandona, monstruosamente sobreprotectora, y para poner la frutilla sobre el pastel, la cerecita, era una fanática religiosa. No le gustaba que Ed tuviera amigos. Acaparaba al chico completamente y se preocupaba por mantener su moral pura. Más que las golpizas del papá, todo esto que te he venido contando de la mamá, lo marcó. Más tarde Ed le diría a incontables psiquiatras que era imposible separarse de esa voz, de las órdenes que mami le daba. Tanto es así que cuando lo arrestaron en el juicio, Ed admitió que su mamá le hablaba. El problema es que la señora ya llevaba bastantes años muerta, pero Ed juraba y perjuraba que podía escucharla en su casa, diciéndole que matara más, que trajera más y más cadáveres. Y en pleno juicio, incluso completamente convencido, señaló con el dedo y exclamó: «Miren, ahí está, no la escuchan». En sus tiempos, Ed bajaba de la colina de su granja y hacía exactamente lo que mami le pedía. Vamos a hacer una pausa a la historia. Perdónenme que los traiga de vuelta al aquí y a la hora. Pero ¿no se les hace conocido todo esto? Vamos a repasar. Un hombre tímido, introvertido hasta el colmo de lo enfermizo, con una mamá monstruosa y dominante, que le hablaba aún estando muerta, que para él estaba viva. Una señora que le sigue hablando en la casa que le perteneció a ella y donde él ahora vive. Pareciera que te estuviera contando la trama de una película de Hitchcock, ¿verdad? Por supuesto, te tendría que recordar a Psicosis, una de las películas de horror más legendarias de todos los tiempos. Psicosis. El autor de la novela, Robert Bloch, se inspiró absolutamente, groseramente de hecho, en el caso de Ed Gein. Lo hizo para construir al legendario personaje Norman Bates. Personaje macabro como pocos, que no fue original en lo absoluto. Fue escrito a imagen y semejanza de Ed Gein, una persona que existió. Gein vivía en un pueblo pequeño, un pueblo tranquilo, de paso, casi insignificante. Un pueblo que tenía un motel, una cantina, una cosa ahí que era más o menos un restaurante, una estación de gasolina de esas antiguas. Subsistía aquel miserable lugar porque muchos viajeros pasaban por ahí, y Ed llevaba sus macabros pasatiempos en secreto. Pero todo cambia radicalmente un día cuando por la mañana uno de los habitantes de este pueblo, un simplón, vestido con sus tirantes, estaba haciendo su rutina y, bueno, el hombre aparece por el bar como lo hace todos los días, ¿no? Es el primer cliente del bar todos los días. Pero aquel día al llegar todo fue diferente, porque el suelo, o por lo menos una gran parte de este, estaba empapado de sangre. El pobre campesino se puso a llorar de la impresión. Una mancha de sangre horrible en un pueblo tranquilo en el que jamás ocurrían este tipo de cosas. De inmediato pensó en la cantinera, una mujer a la que conocía muy bien y a la que quería mucho, le tenía mucho aprecio. El pobre hombre, regordete como era, se fue deslizando poco a poco, tapándose la boca
hacia la barra, hacia donde conducían los manchones de sangre. Estaba claro que el asesino debió sorprender a la pobre cantinera de noche. Y la mujer, o lo que quedaba de ella, ese despojo humano irreconocible que estaba detrás de la barra, lo persiguió para toda su vida. Ni siquiera en la actualidad alguien estaría preparado para ver algo así. Porque después de todo no estaban ante un cadáver, no. Era una parte de un cuerpo. Aquello que había quedado atrás eran solo unas extremidades humanas. Pero el resto había desaparecido. Alguien se lo había llevado. Mientras todos estaban convulsionados, horrorizados por lo ocurrido, a Ed se le ocurrió bromear con el tema. Le comentó al herrero del pueblo al pasar que los restos de la víctima, él las tenía en una granja y que se divertía mucho cortando lo que quedaba de la cantinera, lo que él se había llevado, en cubitos de carne. Ed se meaba de la risa. Obviamente el herrero no le quiso creer, ¿no? Eran los chistes, entre comillas, típicos de Ed. Esos por los que nadie lo quería. Evidentemente, pensó el señor, la locura de Ed iba avanzando. En eso no se equivocó, porque todo lo precavido que había sido en su vida lo estaba echando a la basura. A pesar de lo bestial, de lo brutal que era, Ed fue un monstruo bastante inteligente. Lo decían los psiquiatras. Por ejemplo, no se había arriesgado a matar gente del pueblo hasta ese momento. Él sabía que siempre era mejor matar a los viajeros de paso. Rastrear a una persona desaparecida desde una ciudad hasta otra era muy difícil. Entonces, con su modus operandi, no despertaba preguntas. Ed tenía una granja enorme, lo suficientemente amplia como para esconder las huellas de sus víctimas. Podía divertirse con los cuerpos e indulgirse en sus aberraciones. Nadie iba a escuchar nada, nadie iba a ver nada y nadie iba a oler nada. Sin embargo, aquel comentario al herrero fue el principio del fin. Porque el herrero, así como cosa suya, le contó la anécdota a otra persona. Pero esa otra persona compartió esa misma historia con otra y con otra y con otra hasta que finalmente llegó a oídos de la policía. Y entonces eso ocasionó que una patrulla se apersonara a la granja de Ed. Se estacionó ahí y era otra época, acuérdate. El oficial no necesitaba una orden, no necesitaba dialogar. El tipo simplemente agarró, abrió el portón y se invitó a sí mismo. Más temprano que tarde, caminando lentamente en dirección a la casa de Ed, con la mera intención de hablar con él, el sujeto da un respingo, el oficial se asusta, saca la pistola y mira hacia abajo porque sintió que algo lo rozó. Pensó, declararía más tarde el hombre, que algo ahí se arrastraba hacia él, pero no. No era que lo habían tocado a él, era que él había tocado algo en su paso, en su andar. No era algo vivo. El sujeto había rozado con el pantalón, con el tobillo, un torso humano. Un torso que no tenía brazos ni piernas y colgaba de la espalda por un gancho, como las vacas en los mataderos.
El oficial, pistola en mano, no tardó en descubrir el cadáver de una mujer sin cabeza, colgada por los tobillos boca abajo, con las piernas abiertas. Tenía el cuello rebanado. Se notaba que llevaba mucho tiempo así. El señor Gain le había abierto una raja desde la vagina hasta el mentón, usando un gancho de carnicería. Más tarde los forenses descubrirían que aquel cuerpo no tenía órganos. Ed ya se había ocupado de ellos. Seleccionaba cuidadosamente los que más le gustaban y los ponía en frascos que estaban distribuidos por toda la casa. En su cuarto, sobre la mesita de noche, tomaba un corazón o unos pulmones, los disecaba, los lavaba, los rellenaba con algodón y luego los ubicaba en su casa como adornos o artesanías. Cuando los forenses inspeccionaron a fondo el lugar, encontraron desperdigados por todo el galpón corazones, hígados, pulmones, tráqueas, trozos de cerebro e intestinos descompuestos que pertenecieron a todas las personas que tuvieron el infortunio de cruzarse con Ed. Descubrirían durante la noche que al pie de la cama de Ed había una colección de cabezas. Se darían cuenta de que sentía una debilidad por ellas. Las rebanaba usando un hacha, las dejaba podrirse en su propia habitación y bueno, las coleccionaba ahí en un estante, como si fueran muñecas en estado de descomposición. Y él las ubicaba de una manera, las colocaba de una manera en que lo vieran a él mientras estaba en la cama. Cuando interrogaron al señor Gaines sobre esto, el muy orondo les había explicado que disfrutaba la atención de esas cabezas humanas cercenadas a punta de hacha y que le gustaba muchísimo despertar en la mañana y darse cuenta de que lo miraban. El horror inenarrable, el espanto, no terminaba ahí. Cada espacio que la policía inspeccionaba les abría un nuevo horror. Por ejemplo, junto a los platos de la cocina había calaveras humanas. Ed Gein usaba la cuenca superior de estas como plato para la sopa. De hecho, la bebía de ahí. En sus armarios se encontraron unas prendas especiales. Gein confeccionaba ropa con piel de personas. Sí, era costurero. Con la piel de sus víctimas las arrancaba y se hacía máscaras. Pasaba tardes frente al espejo recreando sus propias situaciones que tanto lo hacían disfrutar. ¿Te lo puedes imaginar? Estamos hablando de un tipo que existió. Cuando finalmente lo atraparon, fue un milagro que, dada la época, no le dispararan ahí mismo, que no lo cosieran a tiros. Era claro que estaban ante un hombre extremadamente peligroso. Pero también quedaba claro que Ed Gein estaba loco de remate. Algo curioso, seguramente estarás esperando a que te lo diga. ¿Cuántas personas mató? Lamentablemente nunca se supo con exactitud. Lo cierto es que en su casa había docenas de cuerpos, y con la tecnología de la época era imposible determinar sus identidades. A quién pertenecían esas costillas de allá, o aquel fémur de acá, o esas calaveras del piso de arriba, o de quiénes eran los intestinos del techo. Entre sus víctimas, eso sí, se supo que había mujeres, hombres y niños. A lo largo de su vida, Ed
arrasó con familias enteras. El señor Gain no fue ejecutado, increíblemente, porque en la corte no uno, varios psiquiatras demostraron, más allá de toda duda razonable, que el tipo estaba verdaderamente loco. Eso a la gente del pueblo no le gustó nada, porque estaban esperando una sentencia de muerte. Lo cierto es que aquel pueblito nunca volvió a ser el mismo. Y a Gain, por su parte, ningún asilo de lunáticos de los Estados Unidos lo quería recibir, ni siquiera los que alojaban a los enfermos mentales más peligrosos. Pero en un psiquiátrico elegido a dedo, el señor Gain terminó sus días. Curiosamente, fue un recluso bastante ejemplar. Era manso, era educado, era obediente, era ordenado. Algo bastante difícil de creer viniendo de un demonio como Ed Gain.